Saludos a los que nos están escuchando y nos están viendo hoy. Estamos en el Centro Judicial de Ponce, donde vamos a estar entrevistando a la jueza Lisette Toro Vélez. Ella es la jueza administradora de la región judicial de Ponce y en el día de hoy nos va a estar hablando un poco del tema de los jurados. Muchas veces escuchamos o vemos jurados, se especula mucho, se comenta mucho, pero verdaderamente, ¿cómo es este proceso de llevar un juicio por jurado y cómo se selecciona esas personas, esos ciudadanos que van a estar decidiendo si una persona es o no culpable en un caso? Buenos días y gracias por estar con nosotros en Es Noticias. Buenos días y bienvenidos al Salón 405, que es donde nos encontramos en el Centro Judicial de Ponce. Este proceso de jurado, y felicidades, antes que nada, están celebrando la Semana de la Administración de Tribunales. La Semana de los Tribunales. La Semana de los Tribunales. Este proceso de selección de jurado, ¿qué tan difícil es y cómo comienza? El proceso de selección de jurado, en primer lugar, es importante que los ciudadanos entiendan que es un derecho constitucional y es un derecho que le corresponde al acusado. La parte acusada tiene un derecho a que quien tome la determinación sea un jurado. ¿Por qué? Porque jurados son personas idóneas, personas que son de la comunidad y personas que podrían representar o de alguna manera identificarse con esa parte acusada. Así que comenzamos con la premisa de que es un derecho constitucional que le pertenece a la parte acusada. Por lo tanto, es el acusado el que va a decidir quién atiende su caso, si se ve por jurado o si renuncia de manera libre, voluntaria e inteligente a ese derecho para que entonces sea un juez o jueza quien juzgue su caso, y es lo que conocemos como Tribunal de Derecho. En Puerto Rico, los casos que se ven por Tribunal de Derecho son los casos criminales graves o menos graves, que tengan pena de grave, y le hablamos que sea de 6 meses o más de reclusión. Eso es lo primero que tenemos que evaluar. Y los procesos criminales comienzan con una vista de determinación de causa, que es lo que conocemos como regla 6, que es donde comienza el proceso judicial. Luego de que el juez o jueza determine que hay causa para comenzar el proceso, va entonces a lo que le conocemos como la vista preliminar, que es la vista intermedia, donde a base de la prueba presentada, el juez o jueza que atiende la vista entiende que hay una probabilidad de que se ha cometido un delito, y si se determina causa, comienza entonces la parte ya de la convicción, ¿verdad? Del proceso judicial como tal. Comienza con una lectura de acusación y el juicio. Y es en esa etapa donde tenemos entonces el derecho a juicio por jurado, ya en esa etapa final del proceso. Una vez el acusado se ha hecho la lectura, se ha informado sobre los cargos, la parte acusada va a decidir cómo se va a ver su juicio. Si la parte acusada interesa que sea por jurado, el juez entonces o jueza que presida el proceso va a señalar el proceso para que se traigan paneles de jurados, en este caso la región judicial de Ponce, conforme al tipo de delito y conforme a la publicidad que el caso pueda tener. El juez va a decidir, a base de su experiencia, qué cantidad de paneles se deben solicitar. Los paneles son ciudadanos ya que se han estado enviando un cuestionario a través del negociado de jurado, han recibido ya una información particular, ya se han constituido por región judicial qué candidatos son personas idóneas para fungir como jurado, y comienzan a llegar entonces, y una vez se solicitan, llegan esos ciudadanos al tribunal y comenzamos entonces lo que se conoce como el proceso de desinsaculación. Llegan los paneles, los candidatos llegan entonces al salón de sesiones, se comienza un proceso ya muy formal, que ya tanto el juez como el Ministerio Público y la defensa van haciendo una serie de preguntas conforme al proceso se van dando, evaluando la idoneidad o no de ese candidato, y si entienden que la persona, el candidato, no cumple con los requisitos, van a ser excusados por el juez y son entonces rechazados, y se comienza entonces a pedir, en ese caso que por ejemplo, llegan 14 ciudadanos y de esos 14 ciudadanos, 7 cualificaron, pues entonces hay que volver a pedir más paneles para continuar con el proceso. Para completar. Y escoger entonces lo que serían los 12 miembros del jurado con los suplentes. Los suplentes van a ser miembros del jurado adicional que van a entrar, como dice la palabra, ¿verdad? En la eventualidad que ocurra alguna situación, se enferme o alguna situación grave, ¿verdad? En cuanto a un miembro del jurado que fallezca, ese jurado va a ser sustituido por uno de esos suplentes. Así que siempre es importante también tener suplentes. Usualmente son 2, pero si el caso es muy mediático y complejo, a veces hemos tenido 4.
Ok. Pero eso se toma la decisión en la vista conforme vaya corriendo el proceso y conforme a la complejidad del caso se va a determinar con el juez y los abogados y el Ministerio Público. ¿Cómo ustedes seleccionan de dónde les llega la lista de quienes pueden ser jurados? En la oficina de administración de los tribunales existe lo que se conoce como el negociado de jurado y el negociado de jurado va enviando una serie de un cuestionario a los ciudadanos que van identificando conforme a la Comisión Estatal de Elecciones y conforme al registro del Departamento de Transportación y Obras Públicas van identificando ciudadanos que estén en la región judicial de Ponce y van enviándole un cuestionario que son preguntas básicas evaluando la idoneidad para ser jurado. Si el ciudadano recibe ese cuestionario y lo tiene que completar porque tiene una función como ciudadano en Puerto Rico de hacerlo, debe devolver ese formulario y si entiende que hay alguna razón de exclusión, sea porque tiene una condición de salud mental o física, o es un cuidador principal de un adulto mayor, cualquier razón o situación médica, acompaña la evidencia médica y el negociado evaluará si esa persona cumple o debe ser excluido o no. Si esa persona llenó el formulario, lo devuelve y ya forma parte de un panel una vez llegue al centro judicial y han sido llamados y se constituyen los paneles y llegan al centro judicial, entonces si esa persona le ha surgido alguna situación de salud en ese periodo de tiempo o una situación médica o de salud mental o cuidador de algún adulto mayor, presenta la evidencia y el juez en sala, como parte del proceso, lo podría también excluir. ¿Me puedo negar a ser jurado? Usted tiene una obligación de ser jurado porque usted es ciudadana, vive en Puerto Rico y es un derecho y es una obligación que tenemos todos los que residen en Puerto Rico. Hay razones para excluir, pero no se puede negar. ¿Qué compensa el ser No sé si me entendió. No se puede negar, pero puede ser exclusada. por las razones que usted había dicho que tuviese? Exactamente. Ok. ¿Qué compensa el que una persona esté todo un día aquí siendo jurado y tiene su trabajo, pierde de trabajar un día? ¿Cómo se compensa eso? Tienen derecho a una dieta, se le paga una dieta dependiendo, incluso están reguladas por el lugar donde residan y también en el caso particular, nosotros lo que hacemos como medida cautelar un poco para que no vengan, yo creo que lo más complicado es que un ciudadano sea invitado al tribunal a esperar. Así que lo que usualmente hacemos es que el proceso de desinsaculación se suele hacer en horas de la tarde, de manera que el ciudadano llega, el candidato jurado va a llegar al tribunal justo para entrar a la sala, para que sea atendido rápidamente y ahí tendría derecho a lo que sería una merienda y si el caso se complica o se extiende en horas de la mañana, incluyendo horas de la tarde, también se le concede el almuerzo. Pero tienen derecho a una dieta. Ok. En ese proceso la persona es sometida a una serie de preguntas, ¿no? Eso es lo que le hablaba de la desinsaculación. Okay. Desde que llegan a Secretaría, el personal de Secretaría va a estar haciendo preguntas, igualmente el alguacil, porque los están recibiendo con la información particular, le llenan una hoja de información como una entrevista, ¿verdad? De actualizar los datos, porque probablemente la información que completaron al principio, hay algún cambio de dirección, algún teléfono, toda esa información básica se va a estar completando una vez llegue el candidato al área que tenemos destinada de jurado. ¿Por qué? Porque igual si hay alguna suspensión del juicio o se dio alguna situación extraordinaria, ese personal se pueda comunicar inmediatamente con ese candidato y no tenga que venir al tribunal. Así que es importante siempre que se dé ese proceso de actualizar la información personal. Correo electrónico, número del teléfono celular, toda esa información se toma tan pronto llegan al centro judicial. ¿A qué se pone una persona que se niegue y no quiera venir? Desacato, porque hay una orden de comparecer. ¿Podría salir una orden de arresto? Podría ser una orden de arresto. O sea, no es lo usual, no ha ocurrido, pero podría ocurrir. Usualmente nuestros ciudadanos cumplen. Sí. Las personas están muy... Y le puedo decir que la experiencia, y yo no veo una sala de lo penal, pero la experiencia que me comparten los compañeros es que al principio se siente o se percibe esa resistencia del candidato a ser escogido. Pero luego en el proceso se van vinculando y se crean lazos de amistad y yo me los he encontrado incluso en el área de ascensor y veo cómo se comparten, hasta hacen fiestas familiares, luego que termina el proceso se comparten en Navidad, o sea, crean unas amistades Un que vínculo. creo que es importante y se identifican con el proceso y agradecen haber sido seleccionados. O sea, porque aprenden mucho, se aprende mucho del proceso. Y porque ellos tienen una comunicación con el juez, ¿no? Hay comunicación con el juez.
el juez tiene la obligación y la responsabilidad, y la jueza, De orientarlo. de explicarle el proceso, porque esa es la función importante, ¿verdad? El jurado no está solo, el jurado está con el juez, y el juez o jueza va a estar pendiente a que la evidencia que ese jurado esté recibiendo sea correcta. Así que el juez va a estar todo el tiempo explicándole al jurado qué está pasando. Y si el jurado tiene dudas, incluso al momento de deliberar, quien único le puede aclarar esas dudas es el juez. Y van a sala y se trae esa situación, pero es importante que sepan, ¿verdad?, que el jurado no está solo y que el juez o jueza va a estar siempre orientando en derecho a esos miembros del jurado. Igualmente a los abogados, ¿verdad? Una vez Porque las objeciones las resuelve el juez, ¿verdad? Una vez el jurado se reúne para tomar un veredicto, tiene que ser unánime. En Puerto Rico tiene que ser unánime, ya está establecido así. Y de hecho las reglas de procedimiento criminal ya lo regulan y fueron enmendadas a esos fines. Hay una ventaja de que un juicio sea por jurado, que un juicio sea por derecho solo con el juez. Desde el punto de vista de administración, es mucho más rápido y mucho más fácil y sencillo un juicio por tribunal de derecho, le soy honesta. Es más complicado el asunto del jurado, conlleva unos asuntos de seguridad, unos asuntos de costos también a veces, porque hay una dieta, pero el derecho lo tiene la parte acusada. Y la parte acusada es quien decide quién va a juzgarle. La parte acusada tiene que renunciar de manera libre y voluntaria e inteligente a ese derecho. Y si la parte decide que su caso sea juzgado por jurado, el tribunal, en este caso la administración de los tribunales, va a hacer todas las herramientas y va a tener a su alcance todas las herramientas para que hayan 12 ciudadanos y los suplentes que sean y que tomen la decisión, guiados por un juez o jueza en derecho. Y en el caso de la persona implicada, con el abogado, una orientación que tenga con el abogado de si decide que el juicio sea por jurado o fuera por derecho. Los abogados o abogadas tienen esa responsabilidad, entre otras, ¿verdad?, de orientar al acusado, a la parte acusada, de qué proceso le conviene. Porque le puedo decir, por ejemplo, cosas que escucho de algunos abogados o abogadas de defensa, es que dependiendo del tipo de caso, van a recomendar que el caso se vea por tribunal de derecho o por jurado. Particularmente si es un caso que tiene asuntos técnicos de derecho. Los abogados o abogadas van a preferir que ese caso sea por tribunal de derecho porque el juez o jueza está entrenado en derecho para poder entender esos asuntos técnicos que podrían estar planteándose. Pero es una decisión y una pregunta que con mucho respeto creo que le pueden contestar mejor los abogados y abogadas, pero eso es parte de su derecho, renunciar al jurado. Cuando el veredicto que da el jurado versus el veredicto que dé el juez, ¿es inapelable? El veredicto de culpabilidad es apelable. El que no es apelable es el de absolución. El acusado, cuando sale culpable, tiene derecho a apelar. Cuando es una absolución, no hay apelación disponible para el Ministerio Público. Independientemente de que el caso se vio por jurado, que se vio por derecho. La doctrina que aplica es el aspecto de la doble exposición y lo que se ha concluido y ha determinado nuestro Tribunal Supremo es que habría una doble exposición si esa persona que ha sido absuelta en una apelación se expone a una doble exposición porque ya hubo una absolución. Y le traigo el caso de Viqueira que se vio tan recientemente, no hubo un veredicto de acusado. Fue un veredicto, la persona fue absuelta, la parte acusada fue absuelta. Por eso ese caso no se llevó en apelación. Eso fue lo que incluso determinó la Secretaría de Justicia y el Procurador General no apelar. Ok. Y entiendo que el fundamento público que surgió fue el de la doble exposición. ¿Qué tan frecuentes son los juicios por jurado aquí? La realidad es que hay más casos por tribunal de derecho que por jurado. No tengo la estadística, pero es una información que la podemos compartir de manera más certera, ¿verdad? ¿Pero semanalmente se ve algún caso? Semanalmente no, pero le puedo decir que mensualmente podremos tener un caso por jurado. Okay, pero eso va a depender, ¿verdad?, de cuántos casos estén en el momento listos para tener, pero usualmente tenemos, por lo menos mensualmente hay un caso por jurado. Lo digo porque yo firmo las dietas de los jurados y llegan a mi despacho. Ok. Pero en estos días le tengo que ser honesta, no hay mucho caso en este momento. Ok, pero como es una decisión que está en las manos del acusado, es el acusado el que decide, que si no la hay es porque no la han solicitado. Si no se han visto jurados porque los acusados han renunciado a su derecho a verse el caso por jurado y se están viendo por tribunal de derecho.
Ok. Pero le podemos conseguir la ¿Qué es estadística. lo más frecuente que vemos? Sí, pero le puedo conseguir el dato estadístico porque me gustaría que lo tenga. Y de hecho lo voy a repasar porque me parece muy interesante su pregunta y no tengo la respuesta en este momento actualizada. Ok. ¿Qué tan importante es el rol del jurado en nuestra sociedad? Si lo vamos Si a... vamos por definición, que el jurado, la persona que juzgue a la parte acusada, sea una persona de la comunidad, parte de la premisa de que tal vez entienda mejor la conducta, porque se va a identificar. Distinto al juez, que tal vez venga de un medio ambiente distinto, de una comunidad distinta, de un entorno distinto, tal vez sea más severo. Podría partir de esa premisa, ¿verdad? De que tal vez los ciudadanos puedan justificar la conducta. Por eso es importante, y esa pregunta de ustedes sé que se la va a hacer algún abogado de defensa o abogada de defensa, porque su visión va a ser bien distinta a la del punto de vista técnico de derecho. Porque sería que estos hechos, este caso, es simpático para que los jurados lo entiendan y lo van a absolver. Porque ese es otro punto importante. El veredicto tiene que ser unánime. Con que un solo miembro de ese jurado entienda que es inocente, ya no hay unanimidad. O sea, que es convencer a uno. Sí, y en los Pero casos Candelo- yo no he sido abogada de defensa. Mi práctica como antes de ser juez era abogado civil, así que no le puedo hablar de mi experiencia, que no sé lo que he escuchado y lo que conozco desde el punto de vista de derecho. Y a veces hay casos que tienen mucho, se ha escuchado mucho en la red, en la palestra, ¿verdad? Que han sido muy notorios aquí en Puerto Rico y han sido por jurado aquí. De hecho, se dio uno por jurado, que fue un legislador del área azul. Y se levantaron muchos cuestionamientos, pero a la hora de la verdad lo absolvieron, porque no hubo el que todos estuviesen de acuerdo en el veredicto. Esa es la parte retante, que convencer para la culpabilidad hay que convencer a 12. A 12, Ujú. que no es lo mismo cuando es una sola persona. Correcto. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso es lo que quería explicarle y la parte técnica también de los hechos. Ujú. Y hay casos más simpáticos que otros, ¿verdad? Hay Ok. delitos que son de meramente ver la acusación, son fuertes. Y hay Lo he que, hecho. sí, hay que trabajarlos con mucha táctica, ¿verdad? Yo imagino que tanto los abogados como si cayera en manos de un juez o en manos de un jurado. Sí, yo creo que también es importante quién es el juez, los abogados ya conocen al juez, qué experiencia tiene ese juez atendiendo ese tipo de casos. Son una serie de factores que yo entiendo que también influyen. Y se levantan también muchos cuestionamientos también de que era un caso de ley 54, la atendió una jueza, pues olvídate, la persona pues va a salir tal o cual. Recuerden que La gente yo toma creo que es importante decisiones. que la comunidad sepa que en los casos de derecho criminal, el proceso criminal, el quantum de prueba para una convicción es más allá de dudas razonables. O sea que es importante que lo tengamos claro. Con que se cree duda, el juez vendría obligado ya a absolver. Así que el trabajo del abogado en ese proceso de abogada va a ser crear dudas, establecer que no hay una convicción, no puede haber una convicción porque hay problemas y no se prueba mayor razonable. Así que tal vez en ese tipo de asuntos, como es técnico, tal vez es más fácil convencer a un juez o una jueza que a 12 ciudadanos. Sí, que Porque estamos mucha de gente celebración. piensa en el Poder Judicial y pone como una espada, me están acusando, esto lo ven como algo punitivo. Y lo que queremos es que las personas conozcan los diferentes programas que tenemos, no solamente que se viene aquí a ver un caso de cobro de dinero o un Ujú. divorcio o un asesinato, sino que igual que en esos diferentes procesos judiciales también hay unos programas para ayudarle. El proyecto, por ejemplo, Justicia para la Niñez. Los casos de maltrato, este proyecto tiene como obligación inicial tratar de reunificar la familia. Y tratar de que mamá y papá, que están enfrentando un proceso de maltrato que ha iniciado el Departamento de la Familia, que se está viendo en el tribunal, reciban las ayudas necesarias para que esa familia se reunifique. Pues este programa está en el Poder Judicial, lo tenemos aquí en Ponce. Oh. Igual cuando tenemos personas que quieren comparecer por derecho propio, pero no tienen el conocimiento técnico especializado, tenemos una oficina de proceso donde le pueden permitir y le pueden entregar ciertos formularios que le van a ayudar a la presentación de escritos, que podrían continuar por derecho propio, pero ya con un poco de asistencia, que no son abogados ni abogadas, pero le pueden ofrecer una serie de formularios para facilitarle el proceso. Y todavía están los programas de Drug Court y todo Y eso. Drug Court, que es un programa de justicia de rehabilitación, donde la persona que tenga algún tipo de adicción podría, como parte de ese proceso, servirse de una serie de apoyos
para lograr salir de su problema de adicción. Pues le agradecemos que haya estado con nosotros este ratito y nos haya aclarado muchas dudas sobre el proceso de seleccionar los jurados y la función del jurado en cualquier de estos procesos. Los invito, los que nos están viendo, los invito a que compartan este video y a que nos visiten en nuestra página www.esnoticiapr.com. Les habló Sandra Caquías Cruz desde el Centro Judicial de Ponce.